Respetables estudiantes, muy buenas tardes. Es un gusto volver a compartir con ustedes un poco más en el curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Ya nos encontramos en la semana número 3 y pues estamos en las vísperas ya del primer examen parcial que esperaría yo dentro de 20 días la oportunidad de enviarles a todos ustedes un correo en el cual se daba el enlace para que ustedes puedan acceder a él, a la nube de datos, y puedan descargar toda la información concerniente a dicho curso. Si por alguna razón usted no lo recibió, es porque no me escribió al correo electrónico que les comenté al inicio de la primera clase. Para los que todavía no lo saben, el correo es fe014urural.edu.gt. Ese es el correo que se ha destinado para este curso y es allí donde vamos a tener nuestras comunicaciones eventualmente, especialmente para que yo pueda compartir con ustedes el contenido de este curso, entiéndase las videoconferencias y también las presentaciones que presento cada semana. Para ser un poco más específico con ustedes, voy a presentar o estoy presentando en este momento la carpeta que contiene el material del curso. Pueden ustedes observarlo en pantalla. Tenemos allí 3 documentos PDFs que corresponden a la presentación de la semana número 1, de la semana número 2 y la de hoy, respectivamente. Y también están los videos de las clases tanto del día sábado como del día domingo, que como ustedes recordarán es el mismo tema el que se da cualquiera de estos 2 días. Por lo tanto, ustedes tienen allí las videoconferencias grabadas, si desean descargarlas y verlas en diferido, por si tienen todavía alguna duda para responder las preguntas que vienen al final de los videos introductorios o también al final de las videoconferencias. Y en la parte final de esa nube de datos tenemos un documento que se denomina Manual de Educación Ambiental sobre el recurso hídrico. Es un documento muy interesante, publicado por el Ministerio de Ambiente y JICA, una institución con fondos de origen japonés, que habla precisamente sobre todo el recurso hídrico de Guatemala, que me parece prudente ustedes comiencen a incorporar dentro de su vida profesional para poder tener un poco más de noción sobre este tema tan importante que es de cuencas hidrográficas. Entonces, desde mi punto de vista, no hay justificación, no hay excusa para que ustedes puedan estudiar adecuadamente el contenido de este curso. En cada fin de semana yo estaré publicando la información que corresponde. De hecho, el día de hoy, al finalizar este periodo, quizá una media hora después, vamos a colocar aquí la grabación de la videoconferencia número 3, que es la que estamos desarrollando en este momento. Por favor, si usted todavía no tiene esta información, lo invito a que me escriba para que entonces yo pueda enviarle el material. Lo comento porque en algún momento es posible que algunos estudiantes estén incorporando hasta el día de hoy a las videoconferencias por X o por Y circunstancia. En todo caso, no me aplicarse en este curso y yo les estoy brindando pues todo lo que está a mi alcance por estos medios virtuales para que ustedes puedan desenvolverse sin ningún problema. Ese sería mi principal objetivo. Muy bien, justamente ahorita estoy recibiendo ya varios correos electrónicos, tengo 5 en la bandeja. Seguramente son personas que todavía no tienen el material. Con mucho gusto, al finalizar la clase, yo les voy a enviar el enlace para que lo tengan disponible. Sin otro particular, pues vamos a empezar entonces
lo que corresponde a la semana número 3 de este curso. El tema es delimitación de una cuenca hidrográfica. ¿Qué significa parteaguas? ¿Qué son las corrientes permanentes, las intermitentes y las efímeras? Este tema es bastante amplio. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en partes, y el día de hoy es justamente la parte número 1 de este tema. En la semana número 5, es decir, de hoy en 15, voy a estar presentándoles en el nombre de Dios unos videos que yo voy a grabar para ustedes, en el cual pues vamos a tratar de ver cómo se delimita una cuenca hidrográfica por el método manual y también por el método de sistemas de información geográfico. Recordemos que este curso no es un curso de SIG, no es un curso de sistemas de información geográfico, pero definitivamente sí es una herramienta poderosa que nos va a facilitar el proceso de delimitación de una cuenca hidrográfica. Por lo tanto, en dicho video no voy a tratar de explicarles qué es un sistema de información, sino únicamente la aplicación en sí de este ejercicio. Si usted ya siente interés en poder involucrarse en lo que es un sistema de información geográfico, capacitarse en la utilización de esos software, pues yo le invito desde ya para que usted como profesional comience a involucrarse en esos procesos, porque hoy en día se está requiriendo mucha mano de obra profesional que tenga las cualidades para la utilización de sistemas de información, que sea un buen material para ustedes y que en esta modalidad virtual pues podamos tener por lo menos un acercamiento a cómo se puede delimitar una cuenca hidrográfica. En otras universidades existen laboratorios, existen espacios específicos para poder practicar estos ejercicios con material más específico como mapas geográficos, hojas cartográficas, fotografías aéreas, computadoras robustas con buenos equipos. En todo caso, vamos a hacer nuestro mejor intento para poder proyectar algo importante. El objetivo de la clase de hoy, pues definitivamente es que ustedes adquieran la capacidad para reconocer los criterios para delimitar una cuenca hidrográfica. Precisamente porque esa práctica de delimitación implica pues una serie de criterios que deberían respetarse, que deberían cumplirse para hacer un buen trabajo. La cuestión es que muchas veces estos criterios varían, estos criterios van cambiando de una persona a otra, porque este trabajo de delimitación es precisamente un trabajo de interpretación de los elementos que nosotros observamos en un mapa, que pueden ser, por ejemplo, la identificación de montañas, la identificación de depresiones, la identificación de puntos importantes como lugares poblados, los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una cuestión de práctica que con el paso del tiempo usted debería irse pues especializando o agarrando práctica para estos ejercicios. Y por supuesto, estos criterios toman como base los parámetros morfométricos estimados. Cuando hablamos de parámetros morfométricos, pues hablamos de aquellos parámetros que se pueden medir según la forma del relieve, según la forma de la pendiente, según la topografía del lugar y así sucesivamente. Entendemos como morfométrico el análisis cuantitativo de la forma y el tamaño de la cuenca. Son dos aspectos muy importantes que vamos a ir tratando de comprender en el camino, cómo es la forma de una cuenca y de qué tamaño es la cuenca o el área que vamos a estudiar. Muy bien. Entendiendo cuál es el objetivo
objetivo de esta clase, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en las clases anteriores. Recordemos que una cuenca hidrográfica es algo más que solo una área de desagüe en o alrededor de nuestra comunidad. Hemos aprendido con anterioridad que son útiles y necesarias para los organismos vivos, incluyéndonos a nosotros, pues brindan los hábitats para plantas, animales, para el mismo ser humano. El recurso agua permite el establecimiento de cultivos de árboles, animales y también algunos tipos de industrias. También nos brindan la oportunidad de divertirnos y disfrutar de la naturaleza, es decir, nos brindan la oportunidad de recrearnos, que es una de las necesidades vitales del ser humano, y estoy seguro que todos los que estamos conectados en esta clase, en algún momento hemos tenido la necesidad de poder viajar, de poder hacer un contacto con la naturaleza, y de esa manera despejarnos de todo el estrés cotidiano que manejamos en nuestras vidas. La protección de los recursos naturales en nuestras cuencas es esencial para mantener la buena salud y el bienestar de todos los seres vivos, tanto en el presente como en el futuro. Y aquí estamos hablando de algo importante, que es la definición de sostenibilidad. Recordarán ustedes que la sostenibilidad es poder satisfacer las necesidades de hoy o las necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, no voy a buscar saciar mi necesidad hoy sin interesarme en lo que pueda devenir para las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, tendríamos que considerar que las cuencas hidrográficas también son recursos naturales que deberemos proteger, manejar y conservar. ¿Cómo se inicia entonces el estudio de una cuenca hidrográfica? Ya hemos hablado del gran concepto que esto implica, hemos hablado de los tipos de cuencas, la interpretación gráfica de una cuenca, etc. Pero la pregunta es entonces la unidad de territorio fundamental para la planificación y el manejo de los recursos naturales. Entenderemos entonces que cuando querramos estudiar la mejor manera de utilizar los recursos de una región, cuando querramos o que tengamos la intención de poder llevar el desarrollo a una región, la unidad mínima para poder estudiar esa región la vamos a denominar cuenca hidrográfica. Es el primer principio técnico, científico, que ustedes deben manejar en su vida profesional, porque muchas veces no se aplica correctamente. Decimos, vamos a hacer un plan para este territorio. Sí, pero la forma correcta de decirlo sería, vamos a llevar a cabo un plan para la buena administración de la cuenca hidrográfica. Así se le llama. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el recurso agua es vital para cualquier tipo de manifestación de vida que se presente en esa localidad. Entonces, si no incluimos el estudio hidrográfico en el desarrollo de un territorio, pues opino que estaríamos nada más gastando nuestros cartuchos sin llevar realmente a cabo un progreso. Entonces, como profesionales con algún enfoque en el ambiente, consideremos por favor que los estudios, que las cuencas hidrográficas serán las unidades de territorio fundamental para planificar y manejar los recursos naturales. Y para poder planificar, pues resulta imprescindible realizar primeramente una delimitación del territorio. Y tiene lógica, ¿no? Porque no vamos a pretender, por ejemplo, administrar todo el país en un solo plan. Por supuesto,
si estamos hablando de una iniciativa de gobierno, si estamos hablando de un plan de desarrollo para toda la República, pues deberíamos tener un plan que vaya desmembrándose por cuencas y atender a cada una con sus necesidades, con sus características particulares, hasta poder llegar a la unidad mínima de territorio fundamental para la planificación y el manejo. Entonces aquí tenemos pues una pequeña imagen ilustrativa donde vemos una región X cualquiera con su topografía, con su relieve, y vemos que de este punto que está acá, denominado punto de aforo, pues surgen las divisorias fronterizas o las divisorias de aguas que hemos hablado con anterioridad, también conocidos como parteaguas, que es una línea imaginaria prácticamente que está situada en las cimas de las áreas más altas y que entonces dan lugar a lo que denominamos una cuenca. Hemos excluido de esta figura todas las áreas aledañas, a pesar de que siguen existiendo red de drenajes o un conjunto de ríos. Hemos excluido las demás áreas para concentrarnos exclusivamente a esta cuenca hidrográfica y, por supuesto, esta cuenca tendrá un nombre que por lo regular corresponde al nombre del cauce principal del río, ¿sí? Aquí lo tenemos en una imagen 2D, es decir, en una imagen plana, y acá la tenemos en una representación 3D o tridimensional. Precisamente, esa es la gran utilidad de un sistema de información geográfico, como ARGIS, como QGIS, etcétera, que en realidad una cuenca hidrográfica. Aquí lo tenemos como un mapa geográfico, posiblemente, que algo así es lo que vamos a tener en nuestra práctica de delimitación de cuenca por el método manual, en una hoja semitransparente, donde podamos delimitar con color rojo los límites de la cuenca y con color azul toda la red de drenaje, que si usted recordará y si puso un poco de atención en las clases anteriores, la red de drenaje no es más que el conjunto de ríos que están involucrados en la cuenca y que van a ser el objeto de nuestro estudio. La delimitación de una cuenca hidrográfica consiste en definir la línea divisoria de las aguas, la cual es una línea curva que será definida por las altitudes y tendrá su punto de cierre, este puntito rojo que está acá, en la zona más baja de la cuenca. ¿Y por qué en la parte más baja? Porque como ya lo dijimos en las clases anteriores, por la gravedad y por escorrentía, las aguas tienden a bajar por toda la cuenca, desde la parte alta, la parte media, hasta la parte baja. Y allí en la parte baja llegará un punto X, donde todas las aguas van a confluir y de allí se destinarán hacia una desembocadura. La longitud de la línea divisoria, también llamada parteaguas, será entonces el perímetro de la cuenca. Y todo lo contenido dentro de la línea divisoria será la superficie de la cuenca hidrográfica. ¿Y por qué nos sirve o para qué nos sirve conocer cuál es el tamaño de esa superficie de la cuenca? Porque como ya lo dijimos en la primera clase, existirán algunas que serán mayores a 50.000 hectáreas, otras de 25.000 hectáreas, otras menores de 5.000 hectáreas. Entonces, dependiendo del tamaño que tengan, las vamos a poder clasificar como cuenca, subcuenca o microcuenca. ¿Cuál es el criterio para delimitar una cuenca? Pongan atención a las preguntas, por favor, que estoy haciendo. La primera que acabamos de ver es cómo se inicia el estudio de la cuenca. Ahora nos preguntaremos cuál es el criterio para delimitar una cuenca. Y es que el criterio suyo, el criterio mío, el criterio de su compañero,
puede ir variando dependiendo de la interpretación que le dé a las características morfológicas o morfométricas de la cuenca. Recuerden ustedes, tenemos aquí la zona alta o de recarga y aquí la zona baja o de descarga. Estos son aspectos técnicos que usted ya debe de ir dominando. ¿Por qué se le llama de recarga? Porque cuando llueve o cuando el agua cae en forma de precipitación, pues los ríos afluentes que están en la parte alta de la cuenca son los que comienzan a aportar las primeras aguas para que se forme el cauce principal y por eso se está recargando de agua. Mientras que en la zona baja se le llama de descarga porque aquí se junta todo el agua y posteriormente se descarga generalmente a un lago, a una laguna, al mar, etc. ¿Cuál es el criterio entonces? La delimitación implica una demarcación de la red de drenaje superficial, es decir, los ríos, donde las precipitaciones que caen sobre estas tienden a ser drenadas hacia un mismo punto de salida, también llamado punto de aforo, es decir, el conjunto de ríos que queremos estudiar. Ese es el principal criterio. Vamos a tratar de delimitar la cuenca porque se supone que adentro va a estar contenida la red de drenajes que necesitamos estudiar. ¿De qué me serviría a mí delimitar esta cuenca si acá adentro no hay ríos? Pues definitivamente no tendría ningún sentido delimitar la cuenca. Entonces, por favor, cerciórese cuando haga un estudio de cuenca que realmente pueda identificar cuáles son los afluentes, cuáles son los efluentes, etc. Si no lo hiciéramos así, correríamos el riesgo de excluir del estudio una parte importante del territorio y los planes de manejo y de recuperación de la cuenca serían fallidos o incompletos. Siguiente pregunta. Recuerden que estamos tratando de hacer preguntas que nos lleven a entender una lógica secuencial de los procesos que vamos a ir implementando en la delimitación de cuencas. ¿Cuáles métodos puedo utilizar para la delimitación de una cuenca hidrográfica? Existen diferentes maneras para delimitar una cuenca hidrográfica. Puede llevarse a cabo manualmente, como lo vamos a ver en algún ejercicio más adelante, o también por medio de sistemas de información geográfica, que por sus siglas en inglés, aquí lo denominamos como GIS, ¿sí? Aquí tenemos quizá una representación de cómo vamos a utilizar las curvas de nivel para ir dibujando las líneas divisorias, y acá tenemos pues una imagen de ArcGIS en la cual ya se han delimitado la misma cuenca 4 veces, pero con diferentes paletas de colores para poder apreciar un poco mejor cómo se distribuye la red de drenajes. Cualquiera que sea el método, sea manual o sea por medios tecnológicos, el objetivo siempre va a ser el mismo, es decir, delimitar las líneas divisorias, así como el conjunto de ríos, también denominado sistema de drenaje. La diferencia entre una cosa y la otra, pues prácticamente es la precisión de los parámetros, porque cuando lo hacemos a mano, definitivamente tenemos toda una serie de errores o información sesgada que nosotros, pues por la interpretación, vamos a ir cometiendo involuntariamente. Y es normal, ¿sí? Desde ya quiero comentarles que cuando uno hace una delimitación manual de la cuenca, pues es posible que se cometan muchos errores, porque en el momento que uno se junta con muchas curvas de nivel que están juntas en una imagen, pues a veces comienzan a cometerse involuntariamente una serie de errores que son naturales, pero con el paso del tiempo y la experiencia, pues se van a ir aprendiendo.
Hoy en día, el profesional universitario debería optar por la utilización de sistemas de información geográfico. Prácticamente en todo lugar ya los SIG forman parte de la vida cotidiana. Deberíamos tener nosotros, si no una expertise, por lo menos una base tecnológica sobre la cual poder brindar nuestros servicios. Y es que si usted pone a dos profesionales, uno que no conoce GIS y otro que sí conoce, pues creo que a la empresa le interesará más contratar a aquel que tiene la experiencia en GIS, porque hoy en día ya son instrumentos que se están poniendo a la orden del día y que muchas instituciones públicas y privadas están invirtiendo en estos equipos para que exista un analista. Entonces, en algunas carreras he visto yo, en algunas carreras de la Universidad Rural, he visto que se aplica un programa, un curso que se denomina economía, pues, geografía económica y sistemas de información geográficos, si no estoy mal. Y ahí, pues, se aborda un poquito lo que son los sistemas de información geográfico, pero yo sugiero, y si usted está en las posibilidades, busque alguna institución que le pueda capacitar en este tema paralelo a su carrera universitaria. Créame que le va a servir mucho para su desenvolvimiento profesional. Si se desea una buena calidad de trabajo, pues es preferible utilizar GIS, aunque si usted está en un área recóndita del mundo, donde el acceso a la tecnología es difícil y únicamente cuenta con herramientas rústicas, pues definitivamente tener a la mano una hoja cartográfica del lugar y los materiales básicos, pues usted también lo puede hacer manualmente y sobre esa base también trabajar. Es decir, usted debería contar con los criterios, con los conocimientos y con las habilidades para hacerlo manualmente. Ok, también hablemos un poco del ciclo hidrológico del cual pues hablamos profundamente la semana pasada. Del ciclo hidrológico aprendimos que el agua de la lluvia que circula por la cuenca hidrográfica tiene tres posibles caminos a seguir. Habíamos dicho que puede evaporarse para reincorporarse posteriormente al ciclo hidrológico. Dijimos también que puede infiltrarse hacia el subsuelo y depositarse en los acuíferos, que son las aguas subterráneas. Y también dijimos que podían discurrir por escorrentía por la superficie terrestre, en función de la topografía o el relieve de las pendientes por efecto de la gravedad. Y justamente este último camino, es decir, la escorrentía, es el que será la base para estudiar la red de drenaje o el conjunto de ríos de nuestra cuenca hidrográfica. Y tiene lógica. ¿Por qué razón? No podríamos estudiar los acuíferos por el hecho de que no podemos ver más allá del suelo. Si pudiéramos tener equipos de alta tecnología para conocer la distribución de los acuíferos, pues definitivamente tendríamos estudios mucho más impactantes, pero hoy en día es sumamente complicado poder descubrir cuál es el rumbo de un acuífero a lo largo de toda una extensión superficial. Entonces, el agua que corre por escorrentía es la que va a conformar los ríos, y son precisamente esos ríos los que nos va a interesar conocer, su longitud, su distribución, la cantidad de agua que acarrean, cada cuánto tiempo se forman, cada cuánto tiempo desaparecen, etc. La divisoria de aguas y las cuencas vecinas. En otras palabras, nos muestra el área interna que deseamos estudiar y que es nuestro objetivo, y nos muestra otras cuencas vecinas que no van a ser parte de nuestro estudio. Cuando el agua cae sobre las divisorias de aguas, puede discurrir en diferentes rumbos según la morfología de la cuenca. Por eso se le conoce como parteaguas.
el agua que discurre por escorrentía, por lo regular va a desembocar en los ríos que componen a la cuenca. Entonces, tenemos esta pequeña imagen acá, del lado derecho, donde podemos observar algunas partes o algunas fases del ciclo hidrológico. Aquí está la evaporación, que llega a la atmósfera, específicamente a la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera. Por el enfriamiento, ese vapor de agua se enfría y se condensa en las nubes, y poco a poco las nubes se van recargando de agua en estado líquido y en estado gaseoso simultáneamente. Y cuando es demasiado el peso de esa agua, pues las nubes tienen que descargarla, ya sea en forma de lluvia, ya sea en forma de granizo, en forma de escarcha, en forma de nieve, dependiendo de la temperatura que exista en la atmósfera. Y esa precipitación pluvial, que también se denomina lluvia, cuando cae en las partes altas de la cuenca, por escorrentía, el agua va escurriendo y se van incorporando a los otros ríos hasta formar un cauce principal, bajando por toda la cuenca hasta llegar a los poblados o a los puntos de aforo, donde finalmente va a desembocar al lago o al mar para nuevamente repetirse el ciclo hidrológico infinitamente, ¿sí? Recordemos esto siempre, por favor, porque va a ser parte fundamental para comprender la dinámica del agua. Estas partes que competen a las partes más altas de la cuenca, las montañas, se constituyen como las divisorias de agua. ¿Por qué razón? Porque el agua puede caer para este lado o podría caer para el lado contrario, pero nos interesa conocer cuáles son las cimas o las partes más altas de la cuenca, porque van a ser las que van a dar lugar a la delimitación o a las fronteras de nuestra cuenca. Y una vez identificada, no nos va a interesar si el agua cae para el otro lado, sino que únicamente las que van a aportar agua a nuestro territorio. Dijimos que la divisoria de aguas o los parteaguas son líneas imaginarias que separan las aguas pluviales de dos cuencas hidrográficas y a la vez divide la escorrentía en direcciones contrarias debido a la altura del terreno. Podemos observar aquí en la imagen, las líneas rojas representan la divisoria de aguas. Por favor, note que la divisoria está situada en los picos de las montañas, porque son las partes más altas de la cuenca. Aquí viene un límite, aquí viene el otro límite, y aquí tenemos un tercer límite. Significa que esto va a ser una cuenca, porque el agua va a caer para acá, y esta será otra cuenca, porque el agua va a caer hacia la izquierda. Y entonces, si ustedes se percatan, esto es como la forma de una cuchara, no es tanto como un embudo, sino más bien se asimila o se asemeja, perdón, a una del centro, ¿sí? En algunas literaturas se trata de figurar una cuenca hidrográfica como una cuchara, para que entonces comencemos a comprender de mejor manera cómo es el fenómeno. Claro está que estas líneas son imaginarias totalmente. No es que usted suba a la montaña y en el pico de la montaña va a encontrar la línea, no. Esto es una interpretación que usted va a hacer a partir de la hoja cartográfica, a partir del mapa geográfico, donde con el lápiz en mano usted va a tener que ir tratando de identificar cuáles son las partes más altas de la cuenca para que al final pues obtenga la delimitación total.
Hablemos un poco de los tipos de corrientes superficiales. Está claro que muchas veces los ríos, pues, tienen una dinámica que nosotros nos hemos percatado que puede variar de una estación a otra. Algunas veces los ríos están permanentemente, otras veces los ríos están por periodos nada más, y vemos que a veces los ríos también desaparecen por alguna temporada hasta que vuelve a llover. Entonces, ese tipo de fenómenos también tendríamos que reconocerlos en una cuenca hidrográfica. Muy probablemente no lo vamos a identificar en el mapa porque el estudio de una cuenca hidrográfica también implica que usted va a ir al campo, que usted en algún momento va a tener que recorrer la gran mayoría de la cuenca para hacer la fase de exploración o la fase de campo para poder conocer pues las características del área que usted está estudiando. Y si usted no tiene la capacidad de ir a todo lugar, pues por lo menos va a tener que incluir en el estudio a personas que viven en determinadas regiones para que ellos contribuyan a la interpretación del estudio. Entonces, por favor, no crea que nada más con hacer un dibujito en un mapa o en un sistema de información geográfico, usted ya tiene resuelto el mundo. No, no es así. Esto implica nada más un instrumento o una herramienta para poder enriquecer el análisis que usted va a hacer. Recordemos que en la primera clase hablamos de las dificultades que implica que las personas de la cuenca se incorporen o se involucren en el proceso, y entonces va a necesitar definitivamente el apoyo de personas. ¿Cuáles son los tipos de corrientes superficiales? Tenemos en primer lugar las permanentes. Es aquel río que siempre lleva agua o tiene un caudal en cualquier época del año. Por lo regular, son ríos grandes, son ríos caudalosos y son cauce principal. Tenemos los ríos intermitentes, son aquellos de aquella clase de corriente que lleva agua en algunas épocas del año, ya sea en verano o en invierno. Y los efímeros solo llevan agua cuando ocurre una precipitación típica en zanjones y surcos. Entonces vemos que tenemos tres categorías técnicas: permanentes, intermitentes y efímeras, y nosotros deberíamos ser capaces de identificarlos en el mapa porque cada una de estas va a tener ciertas características y va a poder proveer agua de diferente forma a la población que estamos estudiando. Recordemos que en la dinámica de los ríos influyen muchos factores, por ejemplo, el ciclo hidrológico, la cobertura vegetal, la topografía, la estación del año, los usos que se le dé al agua, los usos inclusive que se le dé al suelo, etc. Identificar los tipos de corrientes permite caracterizar la red de drenaje y hacer estimaciones cuantitativas del volumen de agua que se puede obtener de la cuenca. Aquí tenemos otra interpretación de la misma categorización que acabamos de decir. Tenemos las permanentes o las perennes, que es lo mismo, la intermitente y la efímera. Podemos observar aquí en la primera figura, en la corriente permanente, por lo general se le llama efluente, porque está drenando el agua, y por lo regular siempre va a estar muy por arriba del nivel freático del agua, ¿sí? Siempre va a estar lleno, siempre va a haber agua, es muy raro que se llegue a secar. Probablemente baje de nivel un poco, pero siempre va a estar por arriba del nivel freático. Mientras que las corrientes intermitentes puede a veces descender por debajo del nivel freático, y las efímeras que únicamente van a llenar el nivel freático nada más en ocasiones.
¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos en algunas regiones del mundo. Arroyo Namuncurá, como una perenne, el arroyo La Manuela, en la corriente intermitente, y la efímera, pues tenemos aquí el paso de un supuesto río, que si lo vemos, pues ya no está, únicamente en algunas épocas probablemente se llene y lleva agua hacia otro lugar. Muy bien, continuando. ¿Cuáles son los insumos para empezar a delimitar entonces una cuenca hidrográfica? Lo podemos hacer a partir de fotografías aéreas. Sin embargo, lo más común es utilizar mapas topográficos o también denominados hojas cartográficas que puedan estar en escala 1:50, las partes más altas dividiendo el curso de la escorrentía hacia una u otra cuenca. Entonces, definitivamente los insumos que vamos a necesitar para comenzar a delimitar una cuenca hidrográfica es una hoja cartográfica de la región bajo estudio o también una fotografía aérea. Pero quizá lo más ideal sería la hoja cartográfica por el hecho de que los elementos que tiene este instrumento nos ayudan a facilitar el trabajo, principalmente por la existencia de las curvas de nivel, mientras que una fotografía aérea no tiene las curvas de nivel dentro de sus elementos. Entonces, hacerlo de manera imaginaria sería muy subjetivo. Por lo tanto, si tenemos las curvas de nivel, sería más fácil porque podemos guiarnos con la interpretación de las curvas y poder definir si aquí es una montaña, si aquí es una depresión, etc. Entonces, estos recursos, ¿en dónde los conseguimos? Empecemos por eso. En Guatemala existe una entidad oficial que se encarga de hacer todos los estudios geográficos del país. Es el Instituto Geográfico Nacional, también conocido como el IGN. Es una entidad de gobierno que lo que está haciendo es a nivel interinstitucional, o que puede ser compartido si es un proyecto que se está trabajando conjuntamente con otra institución. Si usted quiere adquirir material de este tipo en el IGN, definitivamente hay que comprar el material. A veces son costos bajos, a veces son costos un poco altos, y definitivamente pues dependerá mucho del tipo de material que usted esté buscando. Si hablamos de una hoja cartográfica, si no estoy mal, ronda más o menos entre los 75 o 80 quetzales cada hoja cartográfica, pero es el recurso que va a necesitar para poder comenzar a delimitar una cuenca hidrográfica. Tenemos, por ejemplo, una hoja cartográfica de la laguna de Retana. Probablemente algunos de los que están escuchando esta transmisión son de la parte oriente del país y conocen esta región, la laguna de Retana. Podemos observar allí los diferentes elementos del mapa. Estos pequeños puntitos que observan son los lugares poblados. Aquí también observan el cuerpo de agua de la laguna. Esta sección azul representa la laguna. Estas líneas representan carreteras, pero si ustedes observan, tenemos una que es completamente corinta y otras que van intermitentes entre corintas y blanco. Son diferentes tipos de carreteras, pero es el mapa para poder interpretar cómo se hace la distribución de todos los elementos en la realidad. Y por supuesto tenemos estas curvas de nivel que representan la topografía o el relieve del lugar. Por lo tanto, si quisiéramos adelantarnos a la interpretación,
podríamos ver que todo este conjunto de líneas que están muy juntas las unas con las otras, representan en realidad una pequeña montaña que tiene una altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos otra pequeña elevación, aquí tenemos otra elevación, aquí tenemos otras dos elevaciones que están una a la par de la otra. Por lo tanto, vemos que alrededor de la laguna Retana, pues existe un conjunto de pequeñas elevaciones, pues que le van dando el entendimiento o la interpretación al área bajo estudio. Y esto lo estoy colocando nada más con fines de ejemplo. Muy bien, continuemos. Esto que están observando ustedes en la pantalla se le llama índice de mapas. Lo pueden encontrar en esta página que está aquí, geologiacunor.usac.com, mapas topográficos del IGN. En esta página se han dispuesto para el público una serie de hojas cartográficas que ustedes pueden descargar y que pueden imprimir. Las pueden imprimir en formato normal, en una hoja tamaño carta, las pueden mandar a imprimir en formato grande, según que puedan imprimirse en un plotter, por ejemplo, para que ustedes puedan facilitarse pues el acceso a algunas de las hojas que están disponibles. En esa página web, ustedes van a encontrarse en la web. Si yo hago un acercamiento de esta sección que está aquí en el recuadro rojo, pues podría ver esto. Pues si usted se percata, cada una de las cuadrículas tiene un nombre, ¿sí? Guanagasapa, Huilapa, Oratorio, Utiapa, Lago de Huija, Brito, Chiquimulía, etc. Significa que el país entero está dividido en cuadritos o fue dividido por una cuadrícula y cada una de estas representa una hoja cartográfica. Entonces, si usted está en Petén, pues tiene que buscar la cuadrícula que pega justo en el área que usted está estudiando. Si usted es de suroriente y, por ejemplo, está ubicado en Chiquimulía, pues definitivamente le va a interesar esta hoja cartográfica. Si usted está en el occidente, en Huehuetenango, pues tendrá que elegir una de ellas, y así sucesivamente. Estamos hablando de la laguna de Retana, y pues si usted tiene acceso a esa página, podrá descargarlo, imprimirlo en grande y tener ya un insumo para poder estudiar posteriormente. Sí sugeriría yo que comiencen a hacer ustedes una base de datos en sus computadoras que puedan resguardar en una nube de datos para que en el futuro, si ustedes tienen alguna necesidad, pues ya cuenten con ese material gratuito, porque muchas veces estos portales no son permanentes, sino que los ponen a la disposición temporalmente, y una vez cerrados, pues pierden la oportunidad de poder descargar todo este valioso material. Si usted quiere adquirir fotografías aéreas de gran resolución, también puede hacerlo, o si quiere adquirir los archivos SHAPE que va a utilizar en los sistemas de información geográfico, creo que también puede hacerlo por medio del IGN. Aquí está la página a la cual usted se puede meter, y allí va a encontrar un tarifario de los diferentes productos y servicios que ofrece el IGN y que están dispuestos para toda la comunidad guatemalteca. Muy bien. Hablemos ahora del procedimiento un poco más específico para poder delimitar una cuenca. Lo primero sería que usted obtenga una hoja cartográfica para trabajar sobre ella o sobre un papel transparente. Cuando se hace por el método manual,
por lo regular tenemos nuestra hoja cartográfica en formato grande o en impresión grande, y definitivamente lo recomendable no es rayarla con marcador menos. Por lo tanto, trabajamos sobre la hoja con una hoja transparente que puede ser papel mantequilla, papel encerado, porque allí podríamos trabajar sin echar a perder nuestro material. Número 2, establecemos el desembocadura o confluencia del río. Es lo que les he dicho, se denomina el punto de aforo. Ese punto donde todos los ríos van a ir a confluir, ese punto que se convierte en el principal filtro para poder medir cuánta agua viene desde arriba y así estimar el caudal. Número 3, trazar con lápiz azul la red de drenaje, es decir, el conjunto de ríos, y tanto el principal como los tributarios. Recuerde que el cauce principal es aquel que nunca se acaba, constituye, por decirlo de alguna manera, la columna vertebral de la red de drenajes, y los tributarios son todos aquellos pequeños ríos que contribuyen al llenado del cauce principal. Identificar en los extremos de la red los puntos más altos, es decir, los que tienen mayor cota. Esta expresión de cota es una expresión que se utiliza en la topografía y se refiere a una medición con respecto al nivel del mar, ¿sí? Entendiéndose que las curvas de nivel, por ejemplo, cuando las encontramos en la hoja cartográfica, perdón, voy a regresar un poco. Por ejemplo, acá tenemos 1300, esta es la cota de esa curva de nivel. Significa que, con respecto al nivel del mar, esta altura se encuentra a 1300 metros, ¿sí? Por encima del nivel del mar. Aquí tenemos otra que dice 1200, esta es un poco más baja que esta entonces. Aquí tenemos otra que dice 1243, o sea que es un punto intermedio. Aquí tenemos la 1100, aquí tenemos la 1200, y así sucesivamente me voy a ir percatando de que las curvas de nivel están identificadas con un número que se denomina cota. Y si vuelvo a repetir qué significa cota, es una medición con respecto al nivel del mar. Ok, regresando entonces, voy a repetir. Identificar en los extremos de la red los puntos más altos, es decir, los que tengan mayor cota, como los cerros, las colinas, las montañas. Marcar estas referencias con color rojo. ¿Y por qué con color rojo? Porque van a determinar la divisoria. Se procede a marcar con color rojo la divisoria de las aguas. Significa entonces que acá, antes de delimitar cualquier cosa sobre mi hoja de papel mantequilla o papel encerado, yo voy a poner un puntito acá para identificar la 1300, voy a poner un puntito acá para determinar la 1200 y todos los puntos que me sirvan a mí para identificar las cimas de las colinas o de las montañas. ¿Por qué? Porque al tener en la hoja esos puntos, yo voy a conocer mi punto de partida y mi punto de destino. Y entonces tratar de interpretar las curvas de nivel e ir dibujando la divisoria de agua hasta llegar al próximo punto, hasta el próximo punto, hasta el próximo punto, hasta llegar nuevamente al que tracé como inicial. Eso es prácticamente la lógica detrás de la delimitación de una cuenca. Para identificar la divisoria, tener en cuenta el valor de las curvas de nivel, y cuando ellas indican el drenaje fuera
o dentro de la cuenca. ¿Cómo así fuera o dentro de la cuenca? Aquí lo vamos a ver tal vez un poco más específicamente. Tenemos acá la representación gráfica de una montañita que tiene una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar. Y acá, si usted se da cuenta, a la par tiene un número 1100. Significa que aquí hay una pendiente con 200 metros de diferencia de altura. Significa que si el agua cayera en esta parte de la cima, pues por lógica entenderé que va a escurrir a las partes más bajas. Pero no sé si va a correr por aquí, si va a correr por acá o si va a correr por acá. Eso lo va a definir la interpretación de las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí puedo observar unas curvas que tienen la misma forma sobre la pendiente. Significa que acá puede ir un posible río que deberá estar marcado en color azul según las instrucciones que acabo de decir hace unos instantes. Bueno, continuemos. Como producto final se van a obtener dos cosas: la cuenca delimitada y la red de drenajes. Y se puede repetir el procedimiento a nivel de subcuencas y microcuencas. Significa que si yo ya dibujé mi gran cuenca, pues ahora puedo irme a un estudio más puntual, más específico, dentro de esa gran región y poder definir si existen o no subcuencas y microcuencas. Muy bien. He hablado sobre que las hojas cartográficas pueden estar en escala 1/50.000 y 1/100.000. Posiblemente algunos de ustedes todavía no comprendan qué significa esto, y otros probablemente ya hayan tenido un acercamiento con estas aplicaciones. Para explicarlo de una manera más sencilla, vamos a decir que un mapa es una representación del espacio que vemos en la realidad. Y esto es lógico. Si usted compra un mapa es para poder orientarse. Si usted compra un mapa es para saber más o menos cómo es la realidad y por medio de ese dibujo usted pueda comprender cómo están distribuidos los diferentes elementos en el territorio. Por lo tanto, todos los objetos dibujados en un mapa son en realidad representaciones simbólicas de esos elementos del paisaje. Para que esas representaciones sean análogas a la realidad, se usa lo que se conoce como la escala, la cual es una representación proporcionada de la naturaleza sobre un plano. Y aquí tenemos, por ejemplo, una hoja cartográfica o una representación gráfica de un territorio. Tenemos aquí un poblado que se llama Ontalvilla, en España, y tenemos otro 50.000, que por cada centímetro que yo mida sobre el papel, en realidad estoy considerando 50.000 centímetros de la realidad. Repito, unos 50.000 significa por cada centímetro medido con la regla, en realidad voy a estar representando 50.000 centímetros de la realidad. Entonces, a manera de ejemplo, se coloca acá una regla con el afán o con el propósito de medir la distancia de Ontalvilla a Cantalejo. Y ustedes pueden notar que la medición fue 38.4 centímetros. Eso fue lo que midió la regla desde este punto a este otro. Y entonces, ¿cómo lo transformo a la realidad? Para calcularlo utilizamos la escala del mapa, unos 50.000, y decimos que si un centímetro del mapa equivale a 50.000 centímetros en la realidad, y como la distancia medida en la regla fue 38.4, pues hago una sencilla operación matemática: 38.4
multiplicado por 50.000 y me va a dar 1.920.000 centímetros. Que si lo convierto a kilómetros, estaría diciendo que son 19.20 kilómetros. Esa es la distancia real en línea recta que hay desde Ontalvilla hasta Cantalejo. Entonces vemos cuán importante resulta una escala para poder interpretar la proporción de la realidad, porque con eso nosotros vamos a poder estimar las dimensiones, vamos a poder estimar las distancias, etc. Ahora, espero que usted tenga una mejor comprensión de qué significa la escala. En un mapa, la escala puede representarse de tres maneras. Puede ser con una expresión en palabras y cifras, por ejemplo, un centímetro representa 100 kilómetros, como lo acabamos de hacer en este ejercicio. Es decir, hemos dado una expresión en palabras y cifras. También lo podemos hacer en forma de proporción o de fracción. Si hablamos en forma de proporción, lo pondremos así como está acá, 1, 2 puntos, 50.000. Esos 2 puntos representan una proporción. O, en forma de fracción, 1 dividido 50.000. Cualquiera de estas dos expresiones significa exactamente lo mismo, que una medida o una unidad de medida en el mapa, en realidad son 50.000 de esas mismas unidades en la superficie de la Tierra. O también con una escala gráfica, que por lo regular se coloca un segmento recto de se marcan las distancias expresadas la mayoría de veces, entonces son las tres que podríamos encontrar. ¿Cuáles son los elementos de un mapa topográfico? Es importante que nosotros comprendamos a interpretar, voy a regresar un poco, es importante que empecemos a interpretar este tipo de elementos que vamos a encontrar en una hoja cartográfica, porque muchas veces cuando al estudiante se le da esta hoja, pues no tiene ni la menor idea de por dónde empezar, qué significa esta línea, qué significa este puntito, y si el punto no es negro, sino que es azul, y si tiene un avioncito, y si tiene una cruz, etcétera. Entonces, existen diferentes simbologías que se utilizan en un mapa topográfico, pero hay algunos elementos que debemos reconocer. Número uno, la escala, ¿sí? Dado que el mundo es inmensamente grande, para representarlo visualmente necesitamos reducir el tamaño de las cosas de manera convencional para así mantener las proporciones de las cosas. Dependiendo de la escala que utilicemos, las distancias que normalmente se miden en kilómetros pasarán a medirse en centímetros o milímetros, y lo que estaremos construyendo será un criterio de equivalencia, como lo acabamos de ver en este ejemplo, donde hemos hecho una equivalencia de centímetros a kilómetros. También están los paralelos. El globo terráqueo se divide cartográficamente en dos conjuntos de líneas, el primero de los cuales son los paralelos. Aquí podemos ver la figura donde se representan los paralelos del planeta. ¿Por qué se le llaman paralelos? Porque van de maneras que van paralelas al ecuador, se le llama paralelos. Si el planeta se divide en dos hemisferios a partir del ecuador, entonces los paralelos son líneas paralelas a ese eje horizontal que secciona el globo en franjas climáticas. También están los meridianos.
el segundo conjunto de líneas que dividen por convención al globo terrestre, los meridianos cruzan los paralelos de manera perpendicular. Es decir, si estos van de esta manera, los meridianos van perpendicularmente, siendo el meridiano central el que pasa por el Observatorio Real de Inglaterra en Greenwich, en Londres, donde se ha considerado que es justo el eje gravitacional del planeta. A partir de 1884, el mundo se dividió en dos mitades, demarcadas por un meridiano cada 30 grados, cortando la esfera terrestre en una serie de gajos. Si comparásemos esto con una naranja, cada uno de estos meridianos sería un gajito de la naranja que estaríamos cortando, ¿sí? Entonces tenemos paralelos horizontales, meridianos verticales, que si ustedes se logra obtener una cuadrícula, y con ella un sistema de coordenadas que permite asignar a cualquier punto sobre la Tierra una latitud, que serían los paralelos, y una longitud, que serían los meridianos. Aplicando esta teoría es como funcionan los sistemas globales de posicionamiento o los GPS. ¿Qué hacen los GPS entonces? Pues toman las coordenadas de los paralelos y los meridianos en la cuadrícula o malla que divide al planeta. Si regreso a la hoja cartográfica, pueden ustedes observar que aquí está la famosa cuadrícula. Recuerden que los que van verticales corresponden a los meridianos y los que van horizontales van a los paralelos. Por supuesto, usted aquí está observando una imagen plana 2D, y aquí en la representación figurativa pues tenemos un círculo, pero es tan sencillo como que convirtiéramos, si esto fuera un balón, la pinchamos, comenzamos a poner recta toda la tela del balón y notaríamos entonces que tendríamos realmente una cuadrícula plana que nos permitiría poder identificar los paralelos y los meridianos de una manera mucho más sencilla. Y también tenemos los símbolos cartográficos. Cada mapa tiene su propia nomenclatura, su propia simbología, es decir, su propio lenguaje, que permite identificar los elementos de interés en base a una convención específica. Así, por ejemplo, se asignan ciertos símbolos a las ciudades, otros a las capitales, otros a los aeropuertos y también a los puertos. Aquí en la pantalla podemos observar algunos de los símbolos comúnmente utilizados en algunos mapas cartográficos. Tenemos, por ejemplo, las zonas edificadas de alta densidad, los caseríos o los poblados. Tenemos la triple línea, que son las autopistas. Tenemos la línea sombreada por debajo, que representa dos o más vías. Tenemos la línea que es sombreada por arriba y la línea firme por abajo, representan una vía. Tenemos la intermitente, que representa dos o más vías. Esta es la intermitente sombreada. Tenemos la intermitente que es un poco más delgada, que representa una vía. Tenemos la intermitente de gran longitud, superficie suelta o ligera. Las intermitentes cortas, que son roderas, las principales. Tenemos estas pequeñas cruces que representan los desmantelados de los ferrocarriles, por ejemplo. Estos que representan límites geográficos internacionales. División administrativa de primer orden, división administrativa de segundo orden, estos que son los cementerios o chozas.
Tenemos estos pequeños que son los edificios, iglesias y escuelas, hospitales, monumentos, molinos de viento, molinos de agua, tenemos chimeneas, tenemos tanques, tenemos minas que son activas, minas que son abandonadas, un vértice geodésico, tenemos una cota fija, cota en metros, tenemos una línea de transmisión eléctrica, tenemos un acueducto, tenemos aquí ríos menores de 18 metros de anchura, de 18 a 25 metros, de más de 25 metros, tenemos manantiales, tenemos pozos, tenemos lagos, ya sea perennes o intermitentes, tenemos presas, ya sea de mampostería y también de tierra, tenemos bosques o cobertura de bosque con 50% o más, tenemos monte bajo, tenemos terreno sujeto a inundación, árboles esparcidos, tenemos pantanos, tenemos lava, tenemos arena, tenemos huertas y tenemos viñas, y aquí pues todavía faltan muchos otros que van a corresponder a, pues, a la característica que tenga la región que estamos estudiando. Pero quizá de esto lo que más me interesa es que usted comprenda que en algún momento sí va a tener la tarea de tener que interpretar todo el nivel. Son líneas que en un mapa unen puntos de la misma altitud por encima o por debajo de una superficie de referencia que generalmente coincide con la línea del nivel del mar y tiene el fin de mostrar el relieve de un terreno. Vamos a observar acá la representación de un par de montañas, una más baja que la otra, y si ustedes se dan cuenta, pues las curvas de nivel se van distribuyendo una por encima de otra. Significa que cada curva de nivel representa una cota o una altura específica sobre el nivel del mar. Aquí lo vemos en la representación 3D, pero si yo extrajera o extrayera toda esa todo este plano y lo pasara a una hoja tamaño carta o a una hoja común y corriente, lo que realmente vería desde arriba sería esto que está acá, ¿sí? Y esto es precisamente lo que se muestra en una hoja cartográfica. Por eso les decía yo, y por eso me había adelantado un poco, cuando yo observo figuras como estas en una hoja cartográfica, lo más seguro es que se trate de una montaña. La representación tridimensional ya sería esta que está acá. Pero, como primera interpretación, puedo asumir que es una montaña. No necesariamente. ¿Por qué razón? Si la cota aquí, por ejemplo, fuera 1000 y esta de acá fuera 500, pues definitivamente estaría comprendiendo que la altura va subiendo, por lo tanto se trata de una montaña. Pero si fuera lo contrario, por ejemplo, que aquí fuera 1000 y aquí adentro fuera 500, significa que la altura sería lo contrario o lo inverso a esta figura. Espero que me esté explicando lo suficientemente bien. Entonces, las curvas de nivel, si ustedes se percatan, juegan un papel muy importante para poder delimitar una cuenca hidrográfica, y no solamente voy a tener que ver el dibujo, sino que también voy a tener que ir interpretando, según las lecturas de las cotas, si se trata de una montaña o si se trata de una hondonada
o si se trata de un collado. Esto que está aquí, por ejemplo, donde puedo ver las curvas espaciadas entre sí, a esto se le llama collado y también tengo que interpretarlo. Entonces, si yo quisiera unir de alguna manera gráfica estos dos puntos de referencia, más o menos tendría que pasar mi parteaguas por acá, donde va el cursor, porque esta es la dirección que me está indicando las curvas de nivel. Tal vez irme por acá y volver a irme por donde están punteadas las otras curvas de nivel de la otra montaña hasta llegar al punto más alto de esta montaña. Entonces, se trata de una cuestión meramente de interpretación. Yo lo elegí por acá, pero alguna otra persona pudo haber dicho, no, yo me voy a ir por aquí y me voy a ir por acá. Y no necesariamente es que esté mal lo que la persona esté haciendo, simplemente que los criterios a veces van a ir variando y que se van a tener que ir rectificando cuando usted haga el caminado, cuando usted haga el recorrido de campo, para poder darle una mejor forma a su delimitación. Las curvas de nivel, entonces, son líneas imaginarias con puntos que tienen igual cota. Altura es el nivel medio del mar. El uso de las curvas de nivel cualitativa y cuantitativa representa mejor las elevaciones. La hemos cortado en varias secciones. A esta le vamos a llamar M, a esta le vamos a llamar N, a esta le vamos a llamar P y a esta le vamos a llamar Q. ¿Sí? Podríamos cortar esta montaña en 4 diferentes niveles o cotas. Si lo vemos desde arriba, es decir, si lo viéramos desde acá, tendríamos una imagen más o menos como esta. Y aquí está lo que yo les decía. En este ejemplo, la parte M tiene una cota de 30 y la parte Q tiene una cota de 0. Por lo tanto, voy a interpretar que la altura va subiendo, por lo tanto esto va a ser una pendiente. Es decir, va a ser una montaña. Pero si fuera lo contrario, esto sería una hondonada, es decir, una figura inversa a esta que ustedes están viendo. Las curvas de nivel tienen que cumplir con una serie de características. Número 1. Todos los puntos que están situados sobre una curva de nivel se encuentran a una misma altura o una misma elevación. Se dibujan de esta manera curviada porque definitivamente la topografía o el relieve provoca que así se vaya comportando la medición de las alturas. Pero lo que quiero decir acá es de que si aquí dice 400, toda la línea que representa a 400 va a tener la misma cota o la misma altura. No importa en qué lugar me encuentre, si encuentro, por ejemplo, aquí un 400, este punto y este punto tienen exactamente la misma altura. Por lo tanto, cuando yo trato de seguir con los ojos el camino o la trayectoria de una curva de nivel, pues tengo que tener la paciencia y el cuidado de poder ver bien, de poder distinguir bien cómo se está comportando, cómo se está moviendo, para que yo entienda entonces más o menos cómo es el relieve de este lugar. Número 2, cada curva de nivel cierra en sí misma. Por ejemplo, la 400 no va a cerrar con una de 500, la de 500 no va a cerrar con una de 800, sino que cada una de ellas va a cerrar sobre sí misma y a veces se puede distinguir fácilmente que cierra en el mismo punto. Por ejemplo, si regreso a esta lámina, puedo ver que este es un círculo completo. Puedo distinguir que cierra
Y la gran mayoría de curvas que están en este esquema se puede ver cómo cierran. Pero, por ejemplo, esta última que está acá, solo puedo ver una parte en la fotografía o en la imagen, pero puedo ver su continuación en la parte más alta. Estas partes que no se observan, las tengo que interpretar también, porque la hoja cartográfica que usted compre, pues no va a tener necesariamente la delimitación de toda la curva de nivel. Va a tener que hacer en algún momento una interpretación como esta que está acá. Vean ustedes que acá se cortan las curvas de nivel, pero se sobreentiende que en algún punto van a cerrar sobre sí mismo. Número 3, las curvas de nivel nunca se ramifican o se bifurcan. Es importante que reconozcamos que una curva de nivel no se comporta como un río. Un río sí se puede ramificar, se puede dividir, pero una curva de nivel no. Casi siempre va a tender a cerrarse sobre sí misma. Las curvas de nivel nunca se cruzan entre sí, tienden a cruzarse entre sí, y entonces la interpretación resulta un poco confusa y podríamos estar ante una cueva que nos está provocando pues ahí una dificultad para la interpretación. Última característica, una curva de nivel no puede estar situada entre dos de mayor o menor cota que ella. Aquí, por ejemplo, si yo vengo para acá esta lámina, voy viendo que esta no puede estar por arriba de esta, ni esta por arriba de esta, sino que siempre se va a respetar la jerarquía de las cotas para realmente entender cuál es el relieve. Perdón. Tipos de curvas de nivel. Para facilitar la manipulación de los planos, todas las curvas de nivel no están delimitadas o no tienen el mismo grosor. Más bien, con un cierto intervalo se dibujan de tal manera que destacan y son limitados. Aquí vemos, por ejemplo, la curva de nivel 1200 que tiene un poco más de grosor que las otras líneas. En esta hoja cartográfica, las curvas de nivel están expresadas de 100 en 100. Aquí tenemos la 1500, la 1600, la 1700, pero si ustedes se percatan, entre la 1600 y la 1700 existen otras pequeñas curvas de nivel que no son tan gruesas y a estas les vamos a llamar intercaladas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de curvas de nivel? Las más gruesas se llaman curvas maestras o curvas principales, y las que están intermedias se llaman curvas intercaladas o secundarias. Aquí tenemos pues algunos tips para poder interpretar curvas de nivel. Las curvas que estén muy cercanas entre sí, con mayor espaciamiento en los niveles bajos, repito, las curvas que estén muy cercanas en las elevaciones más altas, con mayor espaciamiento en los niveles bajos, se llaman pendientes cóncavas. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que en la parte de arriba, las líneas o las curvas de nivel están un poco más juntas, pero en la medida que estamos más abajo, las curvas se comienzan a espaciar más. A eso le vamos a llamar curvas de nivel cóncavas. Y cuando es lo contrario, cuando el espaciamiento es grande en la parte alta, pero muy cercano en la parte inferior, la pendiente es convexa. Aquí pueden verlo ustedes, por arriba, en la cima de la montaña, la curva de nivel es más espaciada, pero cuando ya llegamos a la base, están más juntas. Eso es convexo. Entonces, si quisiéramos representar esto en un perfil, podríamos ver más o menos este comportamiento. Lo cóncavo es lo que va hacia abajo, lo que separa las montañas, y lo convexo son las cimas de las montañas. Interpretación 2. Las curvas que están uniformemente espaciadas indican también una pendiente uniforme. En una superficie plana, las curvas son rectas, espaciadas regularmente y paralelas.
Aquí podemos ver una imagen. Si nos percatamos en esta sección que está acá, donde está el cursor, podemos ver que casi todas las curvas están separadas equidistantemente. Significa que todas están separadas casi por la misma distancia. Vemos entonces que esa pendiente es uniforme. Muy diferente a esta otra sección que está acá, donde aquí se observa que las curvas están muy separadas entre sí, luego muy juntas todo este tramo, por lo tanto la pendiente allí no es uniforme. Interpretación 3. Toda curva de nivel es una línea continua que se cierra en alguna parte de la superficie, aunque no necesariamente dentro de los límites de un dibujo. Esto ya lo expliqué, es decir, no se puede interrumpir una curva de nivel dentro de los límites de un dibujo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que si aquí no puedo ver dónde termina esta curva, voy a asumir que es la 2000. No, tendría que ver cuál es la continuidad, si no la puedo ver en mi área de estudio, porque de eso va a depender la buena interpretación. Debe ser una curva cerrada, o si entra en el límite de un dibujo, debe salir en algún otro punto de los límites. Interpretación 4. Tenemos zonas de altitudes crecientes hacia el centro. Se producen a veces por la intersección de dos o más líneas divisorias. Las curvas son totalmente cerradas. Desde la cumbre, todas las líneas descienden. Y las depresiones, aquí está lo que yo les comentaba, son zonas cóncavas en todas las direcciones, de formas generalmente suaves. Las curvas son totalmente cerradas, de cotas, decrecientes hacia el centro, y desde el sumidero todas las líneas ascienden. El sumidero es esto que está acá. Si ustedes se dan cuenta, la figura plana es la misma. Aquí está la cóncava, la convexa, aquí está la cóncava, pero el orden de las cotas es lo que va a determinar si es cóncava o convexa. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Espero que haya sido comprensible para todos ustedes y que se esté convirtiendo en un tema interesante e importante para ustedes. Creo que va a ser algo vital para sus carreras. Aquí están las preguntas. ¿Para qué sirve delimitar una cuenca hidrográfica? ¿Qué métodos existen para delimitar una cuenca hidrográfica? ¿Qué es la escala de mapa? ¿Cuáles son los principales elementos de un mapa topográfico? ¿Y para qué sirven las curvas de nivel? Nuevamente les indico, son preguntas que competen a lo que hemos visto el día de hoy. Espero que no tengan dificultades para resolverlos. Les quiero agradecer por la atención prestada. Espero poder verlos el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y estamos en contacto.